Bueno, vamos a iniciar la grabación de la clase para los compañeros que no pudieron asistir el día de hoy. Y voy a pasar a compartir pantalla. Bien. Vamos a trabajar. ¿Pueden ver la pizarra? ¿Pueden ver la pizarra? Sí, profesor, sí se ve. Bien. No se burlen de cómo escribo, no tengo la tableta a mano para escribir. La función era algo así, ¿no? Era A disyunción B. Sí, no se burlen porque parece que tengo letra de chico de primer grado. Todo esto entre paréntesis más C por D complemento o negado. C por D complementado. Esa sería la función, ¿verdad? Perfecto. Don Carpio, ¿está por ahí? Sí, profe. Cualquier cosa que alguien se quiera unir a la clase, ¿me puede avisar, por favor? Bueno, profe. Bien, gracias. Bien, ¿cómo comenzábamos a hacer este logograma? Separando la A, B, C y D. Primero, ¿cuáles eran los pasos? Definir las entradas. Abrir las compuertas lógicas. Las entradas, primero que nada. Bien. Esto vendríamos a resolverlo desde el paréntesis más chiquitito hacia el más grande y después la otra expresión por fuera. O sea que más o menos esto lo podríamos separar así. ¿Qué Sí. dicen ustedes? Bien. Y comenzar a resolver desde acá. Primero esto y después esto. ¿Qué variable ingresa primero? A, A. ¿Cuál otra más? B, B. ¿Y ahora qué tendría que hacer? la compuerta del. La disyunción exclusiva. ¿Y cómo era la compuerta de la disyunción exclusiva? eh, Como una línea vertical y un arco que tiene dos entradas. Bien. Así. Sí. Y luego la salida. Perfecto. Ya resolvimos esto. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Hacerle un... Uy, ¿cómo se llama eso? Empalme se llama. Empalme, eso mismo. Gracias, profe. Ahí y hasta acá. ¿Así? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería así? el Sí. empalme no es en el otro lado. ¿Cómo del otro lado? ¿Está bien lo que hice? Sí. Sí. Yo acá voy a obtener A disyunción B. Y dice que a esta expresión hay que hacerle la disyunción exclusiva con B.
Entonces, la salida que obtengo de acá, disyunción B. Entonces, hago un empalme de B, vengo acá y hago la compuerta. De la disyunción. Y yo obtuve todo esto. Porque dice que a esta expresión hay que hacerle la disyunción exclusiva con B. ¿Se entendió o no? Sí. Bien. Ya resolvimos este primer término. Ahora tenemos el segundo término, C por D complemento. Yo Que sería, tengo C y tenemos que D. hacer la... Antes que nada, tengo las entradas C y D. No, Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Negarlas. No, primero tengo que ingresar las entradas. C y D. Ahí está. Ya tengo las entradas. Ya tengo los cablecitos que van a representar cada uno. Y ahora, acá dice C por D negado, dice. ¿Qué tendría que y hacer ahora la primero? entrada de producto. Bien, la compuerta de producto. Para que multiplique a estas dos. Para que obtengamos C por D. Ahí está. Y ahora la negación, que no. Y ahora la negación. La compuerta de negación. Ahí. Y ahí. ¿Y qué pasa ahora? Ya tengo La esto por compuerta acá de y esto suma. por acá. Ah, la compuerta de suma. Muy bien. Compuerta de suma. Perfecto. ¿Y qué salida voy a obtener acá? Acá, perdón, acá es C por D complementado. Y acá es esto, que le vamos a poner 1. 1. Disyunción B. Para acotar un poco. Porque si no, acá no nos va a entrar toda esta expresión. ¿Y qué expresión obtengo acá? 1, disyunción exclusiva B, entre paréntesis, No, más ya C acá, por D. acá ya de forma completa. Obtendría A. Acá vamos a esperar un ratito. B, todo esto entre paréntesis. ¿Sí? Ya van a ver lo que voy a hacer. Porque no me va a dar el... No tengo el símbolo a mano. Y acá B. Obtendría esto, fíjense. Más C por D. Y ahora vengo con el lapicito. Y hago acá la disyunción. Acá disyunción. Y acá el complemento. Eso es lo que yo obtendría acá. ¿Sí? Esto es lo que yo obtengo acá. La salida es la función. ¿Se entiende lo que obtengo o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe, sí se entiende. Sí, sí se entiende. Bien. Ahora, vamos a ver algo. Yo acá, yo les voy a dar algo, fíjense. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos esto. ¿Sí? Este es de una función f. Tenemos el 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 y 0. ¿Qué les di ahí? Un código binario, dice Román. Un código binario. ¿Están seguros? No. Esta es la salida de una tabla. Una salida de una tabla que puede venir de cualquier expresión. ¿Qué significa eso? Yo para hacer un logigrama siempre tengo que partir de una expresión. ¿Sí? Puede ser que yo en los ejercicios le diga, a partir de esta expresión hagan su correspondiente logigrama. Pero también va a haber casos en el que yo les dé un logigrama vacío y ustedes tengan que obtener la expresión o la función. ¿Sí? De las dos formas podemos ir. Ahora, ¿dónde viene el quiz de la cuestión? El quiz de la cuestión es cuando yo no les doy ni la expresión ni el logigrama. ¿Cómo puedo yo obtener una expresión para a partir de allí hacer un logigrama? Y acá se viene lo complejo del tema. ¿Ustedes pensaban que era fácil? Que era bien bonito, veníamos, dibujábamos y listo. No, no, no. Hay que hacer un procedimiento acá. Las funciones, ¿sí? Principalmente estas funciones booleanas, toman dos estéticas. Estéticas de una función. Función como producto de sumas, más conocida como las FPS. Y después tienen la función como suma de productos, más conocidas como las FSP. ¿Cómo se ve? Acá, para que se entienda un poquito mejor. ¿Cómo se ve la función como producto de sumas? Presten atención acá. Una función como producto de sumas se ve de la siguiente forma. La función como PS de A, B y C, y acá yo les voy a trabajar siempre con 3 variables nada más, porque si no se hace muy pero muy largo esto. Productos de sumas. Yo voy a tener términos acá. Perdón. Dentro de estos paréntesis van a haber términos. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Profe, ¿puede volver? Bien. ¿Vieron que? Perfecto, yo voy a volver a explicar, no hay ningún problema. Nosotros tenemos las funciones, ¿sí?, que se pueden expresar de esta forma. De esta forma es mucho más fácil ir hacia un logigrama. ¿Sí? Porque fíjense que acá ya me está indicando qué compuertas voy a utilizar, cómo las voy a interconectar, las entradas. ¿Sí?
Ahora, el tema está cuando no hay una expresión para ir hacia un logigrama. Por ejemplo, yo les doy, esta va a ser la salida de una tabla. Cualquiera, ¿vieron que la última columna de nuestras tablas lógicas era nuestra salida? Bien. Yo les voy a dar directamente la salida de la tabla. Entonces, a partir de la salida de la tabla, ustedes deben diseñar la función para ir hacia un logigrama. ¿Sí? Es por eso que para armar una función, o la expresión de una función, existen dos estéticas. Esa estética es una función como producto de sumas o sumas de productos. ¿Sí? Disculpe, profe, creo que hay solicitudes para que los compañeros se unan. Sí, ahí está, gracias Juan. Bien. Ahora, fíjense, la función como producto de sumas se puede disminuir a FPS y función como suma de productos, función como SP o suma de productos, FSP. Yo les voy a mostrar cómo se arma una función como productos de sumas, ¿sí? Y cómo se arma una función como suma de productos. ¿Sí? Fíjense que acá, producto de sumas, dentro de los paréntesis van a estar las sumas. Y todas estas sumas que están entre medio de los paréntesis van a estar producteadas, o sea, multiplicadas. ¿Mm? ¿Yo qué tengo? ¿Cómo voy a armar la suma dentro de estos paréntesis? Acá yo lo que tengo que armar es un término. Ese término se llama maxi término. Acá, dentro de cada paréntesis va a haber un maxi término. Profe, ¿qué es un maxi término? Bien, ahora explico. Todo lo que veamos en esta pizarra, después se lo voy a subir al Classroom. Un maxi término es un término que se obtiene sumando todas las variables de la función. Y se tienen en cuenta los ceros de la salida de la función y su posición. Dentro de la tabla. Quiere decir el número de fila. ¿Sí? Eso es un maxi término. Es un término que se obtiene sumando todas las variables de la función y se tienen en cuenta los ceros de la salida de la función y la posición dentro de la tabla. O sea, el número de fila. Y acá prestemos atención. Yo acá tengo los números de fila. Tengo el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Yo para armar el maxi término, yo lo que voy a tener que hacer es mirar los ceros. Voy a mirar este 0, voy a mirar este 0, este 0, este 0 y este 0. ¿Cuántos maxi términos voy a poder armar? 3.
¿Por qué 3? Ahí me perdí. O sea, es como contando los ceros. O sea, Claro, contar los ceros. mira, Ah, vos para armar un maxi término te vas a guiar de los ceros, ¿sí? Que tiene la salida de la tabla. Por cada cero es un maxi término. Y acá lo voy a aclarar. Por cada cero es un maxi término. o sea, serían 5. O sea, serían 5 maxi términos. Muy bien. 5 maxi términos. ¿Quieren que armemos el primero? ¿Cómo podría armar yo el maxi término? Obviamente que acá yo voy a tener en cuenta la posición, ¿sí? Del cero. Del cero en la salida de la tabla. ¿Cuál era la condición para armar un maxi término? ¿O cómo obtengo yo un maxi término? De acuerdo a la definición que yo les coloqué. Sumando todas las variables de la función. Sumando todas las variables de la función. Sería A más B más C. Ahí está. La idea es que yo al sumar todo esto me dé 0. Y yo acá lo voy a poner. Si sumo todas las variables, debo obtener 0. Sí o sí, a como dé lugar. Sí o sí tengo que obtener 0. Y es por eso que acá es importante tener en cuenta la salida de la tabla. Yo acá, por ejemplo, si lo quiero ver de forma más representativa a esto, yo voy a tener esta tabla, pero de esta forma. Voy a tener F, voy a tener 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 y 0. Esa es mi salida de la tabla. Perfecto. Esta es la fila 0, esta es la fila 1, esta es la fila 2, esta es la fila 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo puedo saber yo si todo esto me da 0? Haciendo esto. Haciendo la tabla. Y ahí voy a poder ver si todas las variables están en 0 o no. Sería con conjunción, profe. No, fíjense que hay una forma mucho más fácil. Ahí y ahí. Es una forma mucho más fácil que eso. Bien, yo tendría que armar mi tabla como tal. ¿Cuántos ceros y cuántos unos voy a tener en A? Esto ya tiene que ir volando, ¿eh? 4, 0 y 4, 1. Bien. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1 y 1. En B, 2, 0 y 2, 1. 2 ceros y 2 unos. Es como si estuviéramos armando la tabla normal, chicos. Así que no se preocupen si lo hago un poquito rápido, ¿sí? Y en C, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1.
Ahí está. Bueno. Fíjense que en la fila 0, las 3 variables valen 0. Si yo sumo las 3, ¿obtengo 0? Fíjense acá. Este es el número de fila. ¿Sí? El número de fila. Uy, qué feo que dibujé. Así como para separar esto. Ahí. Me chueco la línea, pero a nada. Fíjense que en el número de fila 0, las 3 variables valen 0. ¿Está bien el mini término? Si yo la sumo a las 3 me da 0. André dice que no. ¿Por qué? ¿Por qué, Andrés? No, profe, no sé la verdad. Pero fíjense que acá tenemos A más B más C. Estamos trabajando sobre este. Estamos trabajando sobre este. Uy, vamos a ver un poquito más. Estamos trabajando sobre este. Estamos trabajando sobre este. Fíjense, este es el primer término. Yo lo que me tengo que fijar es el número de fila. El número de fila 0. Perfecto. El número de fila 0, tengo un 0. ¿Puedo formar un maxi término acá? Sí. ¿Y un maxi término cómo se forma? Sumando todas las variables. Perfecto, ya tengo todas las variables sumadas. Esta suma de las variables me tiene que dar 0. A más B más C. ¿Cuánto equivale A? ¿Cuánto equivale B? ¿Y cuánto equivale C en la fila 0? 0. 0, por supuesto. Las 3 valen 0. Fíjense que acá A vale 0, B vale 0, C vale 0. Fíjense que acá yo me estoy posicionando el número de fila. Y acá obtengo los valores de la variable. En esta parte. Acá me tengo que fijar cuánto vale. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Si yo sumo este primer maxi término, ¿obtengo 0? Fíjense que A vale 0, B vale 0 y C vale 0. Si yo Sí, sumo... profe. Bien, obtuve 0. ¿Cumple con la condición de ser maxi término? Obvio. Sí. Genial. Vamos a armar el segundo maxi término. El segundo maxi término, ¿en qué posición está? ¿En el 4? Exactamente en la posición 4. Sumo A más B más C. ¿Cuánto vale en la fila 4 A, B y C? 1, 0 y 0. 1, 0 y 0. Terminamos de hacer este ejercicio y me voy automáticamente a Excel para trabajar con esto. 1, 0 y 0. Si yo sumo estas 3, ¿qué resultado obtengo? 1. 1. ¿Cumple con la condición de ese maxi término? No. Ah, no cumple, exactamente. Pero en la fila 4 hay un 0, o sea que lo tengo que convertir forzosamente a maxi término. ¿Qué tendría que hacer? Fíjense que la única variable que vale 1 es A. ¿Qué tendría que hacer con A? Negarla. Negarla. Exactamente. Negar A. O sea que no sé si ahora le han captado cómo formar maxi términos.
Más o menos. ¿Qué pasa cuando hay un 1? Justamente cuando alguna variable vale 1. No sé si la han captado. Esa variable va negada. Esa variable va negada. O sea que voy a dejar sin negar las variables que valgan 0 y voy a negar las variables que valgan 1. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo? Por favor, repita, profe. Voy a dejar en 0, perdón, sin negar las variables que valgan 0. Y las variables que valgan 1 las voy a negar. Por ejemplo, fijémonos en este caso. Fíjense que en la fila 4 hay un 0. ¿Es un maxi término? Sí. Bueno, perfecto. Voy a armar el maxi término. Y el maxi término es la suma de todas las variables involucradas de la función. Perfecto. Y yo tengo que en la fila 4, ¿sí? Cuando voy a hacer la sumatoria, A vale 1, B vale 0, C vale 0. Si yo sumo todo esto me da 1. ¿Es un maxi término si me da 1? No. No. Entonces forzosamente voy a tener que convertirlo a maxi término. Por lo tanto, me tengo que fijar en las variables que valgan 1. Y a las variables que valgan 1, complementarlas. Porque fíjense, este es el estado original de las variables. A vale 1, B vale 0 y C vale 0. Pero A, al estar complementada o negada, se convierte automáticamente a 0. Y fíjense, como no complementé ni B ni C, quedaría esto en 0 y esto en 0. Entonces, si sumo las tres variables, ¿cuánto me da? 0. 0. ¿Es un maxi término ahora? Sí. Ahora es el maxi término. Y así hay que ir armando. Terminemos la secuencia. Ahora, ¿dónde hay otro maxi término? En la salida de la tabla. 5. En el 5. A más B más C. Bueno. En la posición 5, A vale 1, B vale 0 y C vale 1. Hay que negar A y C, profe, dice Román. Exactamente, se tienen que negar A y se tienen que negar C. O sea que fíjense que ahora ya lo vamos haciendo un poquito más rápido porque ya lo vamos entendiendo la lógica. Cuando yo voy a armar el maxi término me tengo que fijar en las variables que valgan 1 y a esa automáticamente tengo que negarlas o complementarlas. ¿Se entendió ahí o no? Sí. ¿Todos Sí, van profe. entendiendo? ¿Están seguros? Sí. Por ahí no quedó dudas. No. Bien, bien, chicos, bien ahí. O sea que armar maxi términos está siendo más fácil que hacer todos los ejercicios anteriores. Sí, dice Román. Sí, sí. Y sí. Bien, vamos a ver dónde hay otro maxi término. Fíjense que ya hicimos el maxi término de la posición 0, de la posición 4, de la posición 5 y vamos a hacer el maxi término de qué posición. 6. De la posición 6. Exactamente. Fíjense que acá ustedes hagan esto, porque esto es obligatorio, hacer la tabla y hacer la salida de la tabla y poner el número de fila. Entonces, de acuerdo al número de fila, ustedes se van a identificar dónde hay un maxi término. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver el maxi término de la posición 6, donde dice que A vale 1, B vale 1 y C vale 0. ¿Quién tendría que ir negada? A y B. A y B. A y B van negadas. Y C no, porque C vale 0. Las únicas de las variables que no niego es la que vale 0. Las que valen 1 las tengo que complementar o negar. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Vamos a hacer el otro maxi término.
Y que ya sería el último, ¿no? Sí. Se niega todo por. Bien, exactamente. Fíjense que acá el maxi término de la posición 7, las tres variables valen 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer con las tres variables? Negarlas. Niego las tres. Niego las variables. Eso sí, chicos. Eso acá hay una aclaración. A las variables se las niega o se las complementa individualmente, no toda la expresión. No es válido presentar esto, ¿no? No es válido presentar esto. Esto es inválido. ¿Sí? Lo válido es justamente presentar las variables negadas individualmente, porque si yo niego todo esto, fíjense que cambia todo a 1 y me da 1. Y no es la idea. Cuando voy a negar variables dentro de un maxi término, se las niega individualmente. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Perfecto, buenísimo, bien ahí. Y acá, bueno, dentro de lo que es este pequeño cuadrito teórico, voy a aclarar. Voy a poner nota, igual, las variables se deben negar o complementar las variables que equivalen a 1. De forma individual. ¿Se entiende esta pequeña porción de teoría? ¿Qué es un maxi término? ¿Sí? Donde se tienen que tener en cuenta los ceros de la salida de la tabla. ¿Sí? Por cada cero es un maxi término. Si sumo todas las variables, debo obtener 0 y la nota que se deben negar o complementar las variables que equivalen a 1 de forma individual. Y fíjense que acá ya obtuve la expresión. Yo a partir de esta expresión podré... Esto, chicos, lo que está abajo no hacen falta que lo hagan, ¿no? Lo pueden hacer de forma como apunte, pero no es obligatorio. Yo a partir de esta función como producto de sumas, ¿podré hacer el logograma? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Sí se puede hacer el logograma. ¿Vieron cómo a partir de una simple salida de tabla puedo obtener la expresión? Y si yo resuelvo todo esto en tabla, me da lo mismo. Por eso, estas estéticas, tanto la función como producto de suma como suma de producto, son funciones equivalentes. Porque siempre llego a la misma salida. Porque de una misma salida obtengo las estéticas. Ahora vamos a ver lo que implica justamente trabajar con la otra estética, con la de suma de productos, que sería al revés. ¿Sí? Se suman todos los términos y dentro de los paréntesis están las variables multiplicadas. Y Profe, tengo una duda. sí, por supuesto. Sí. ¿Cómo hizo para sacar la fila? Y bueno, la fila se saca a partir de esto. 2 elevado a la cantidad de variables. 2 elevado al cubo, ¿cuánto es? Sí, pero usted puso 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Esto? ¿Cómo hizo para...? No, lo otro, lo de al lado. ¿Esto? Esa fila, sí. Esta es la salida de una tabla que ¿Cómo justamente hizo? proviene, fíjate, yo antes en los trabajos prácticos te daba esta expresión, ¿verdad? Ya la expresión lista. Sí, Y vos tenías que obtener la salida de la tabla, ¿o no? sí. Bueno, ahora yo te doy al revés. Te doy la salida de la tabla para que vos encuentres la expresión. Porque esta es una salida de tabla. Esa es la última columna de la tabla. Ahora vos tenés que encontrar qué expresión está asociada a esa salida.
Ah, ya ¿Sí? entendí. Entonces justamente por eso yo te doy esta salida y esta salida proviene de dos estéticas. Puede provenir de dos estéticas, de dos expresiones equivalentes. Puede provenir de la función como producto de sumas o como una función como suma de producto que vamos a ver ahora. Si vos te pones a resolver toda esta expresión, te va a dar la misma salida de la tabla. Claro, claro. Ahora entendí. ¿Sí? Gracias. Sí, No, sí. por favor. Bien, antes que pasemos a la otra. Esta función como producto de sumas, ¿sí? Es producto de maxitérminos. Fíjense que todos los maxitérminos están multiplicados o no. Bueno, esto, fíjense, y acá voy a hacer, acá para que no se desacomode. Se me hace que hice moco. Esto va ahí. Y acá tendría que agregar la otra. A más B más C. Ahí está. Esta función, como producto de suma, es en función de variables. Esto se llama en función de variables. Yo esta expresión la puedo expresar en función de las variables y en función de maxitérminos. ¿Y cómo sería eso? Yo tengo la función como PS de A, B y C. Yo quiero expresarlas en función de maxitérminos. El maxitérmino se representa con la letra M mayúscula. ¿Sí? Entonces, en función de las variables, ¿por qué? Porque están sumadas, se ve las variables sumadas, complementadas y toda esa cuestión. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Se entendió esto en función de variables o no? ¿Puede volver a repetir? En la función como producto de sumas se puede representar de dos formas. En función de las variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo utilizo las variables acá para formar el maxitérmino. ¿Sí? Utilizo las variables. Ahora, en vez de utilizar las variables, voy a utilizar la representación de maxitérmino, que sería la M mayúscula y la posición del maxitérmino en la tabla, o sea, el número de fila. En este caso, fíjense, para hablar en función de maxitérminos, yo el primer maxitérmino que tengo es en la fila 0. Este 0 va como subíndice. Iría como subíndice, nada más que acá no tengo la opción de poner como subíndice. Entonces fíjense que acá sería el subíndice por el maxitérmino que está en la posición 4 por el maxitérmino que está en la posición 5 por el maxitérmino que está en la posición 6 por el maxitérmino que está en la posición 7. Esto implica hablar de la función como producto de sumas en función de maxitérminos. Esto es mucho más fácil, es una forma mucho más acotada. Pero si yo utilizo esta forma, no voy a, por ejemplo, no voy a poder sacar lo que es el logigrama. Porque yo para obtener el logigrama sí o sí tengo que tener la expresión.
Esto es una forma mucho más representativa. Por ejemplo, si yo les doy en un ejercicio, diciendo armar la tabla de la siguiente función como producto de suma, y le doy de esta forma, ¿qué se les viene a la mente a ustedes que tienen que hacer? ¿Qué se les viene a la mente? En cada fila que representa el número poner un 0. Ajá, bien, exactamente. O sea que voy a hacer lo mismo acá, por ejemplo. Fíjense, si yo les doy lo que es la función de esta forma para que ustedes armen la tabla, lo que ustedes tienen que hacer es esto. La función. En la fila tenemos fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, 4, 5, 6 y 7. Como dijo la compañera, si yo les doy la función de esta forma, ustedes ya saben en qué posición hay un maxi término. ¿Por qué? Porque se tienen que guiar de esto, del subíndice que hay acá. Del 0, del 4, del 5, del 6 y del 7. O sea que le está diciendo que en las posiciones 0, 4, 5, 6 y 7 va a haber un 0. 0. Uy, qué feo ese 0. En la posición 5, en la posición 6 y en la posición 7. Y en la posición 0. En esas posiciones va a haber 0 en la salida de la tabla. ¿Y el resto? Unos. Unos. Sencillamente eso. Obviamente que ya vamos a hacer un ejercicio de práctica. Pero fíjense, para hacer el logigrama, sí o sí voy a tener que obtener la expresión de la función como producto de suma en función de sus variables, si trabajo con maxi términos. Y para hacer, por ejemplo, la salida de la tabla, puedo justamente trabajar con la función en función de maxi términos. ¿Vieron de fácil que es? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se le complicó? ¿Alguien necesita una nueva explicación? Sí, disculpen, en el caso de suma de productos, Sí. Ah, bien. ¿Quieren que pasemos ya a la otra? ¿Se durmieron o qué? No, profe, solo estaba prestando atención. Bien, pero a ver, necesito que me contesten porque por ahí se quedaron con alguna duda, si no entendieron lo vuelvo a explicar. Por eso les pregunto. No, profe, tranquilo. Aquí estamos atentos. Bien, perfecto. Bueno, ante cualquier duda o consulta, chicos, ya saben, ¿sí? Interrumpan nomás. Ahora vamos a ver la otra estética, ¿sí? De una función booleana. La otra estética es justamente función como suma de productos, más conocida como la FSP. ¿Sí? Acá, la función como suma de producto, por ejemplo, de tres variables, A, B y C, este A, B y C puede cambiar, ¿no? No siempre va a ser A, B y C, puede ser P, Q y R, R, E, S, T. Ahora es un ejemplo. Vamos a tener términos que están sumados. ¿Sí? Vamos a tener términos que están sumados. Acá, estos términos se van a llamar mini términos. Mini términos. Y ahora viene aquí de la cuestión.
¿Qué es un mini término? Un mini término es un término que se obtiene Con las sumas de los unos sería, ¿no? multiplicando todas sus variables, perdón, todas las variables de la función. Y se tienen en cuenta los unos de la salida de la función y su posición dentro de la tabla, o sea, el número de fila. Por cada uno encontrado en la salida corresponde a un mini término. ¿Sí? Si multiplico todas las variables, debo del término, recuerden que el término es lo que está dentro de los paréntesis, ¿no? Debo obtener un 1. Y como nota, se debe negar o complementar las variables que equivalen a 0 de forma individual. ¿Alguien me puede decir qué han escrito en el chat, por favor? Creo que escribieron algo en el chat. Bien. Carpio se durmió porque le dije estate atento. Los maxi términos. Gracias, profe. ¿Cómo, Carpio? No, que estoy prestando atención a la clase. Bien. Fíjense que el mini término, uno se llama maxi y el otro se llama mini. El mini término es un término que se obtiene multiplicando todas las variables de la función. Y se tienen en cuenta los unos de la salida de la función y su posición dentro de la tabla, o sea, el número de fila. Por cada uno encontrado en la salida, corresponde a un mini término. Si yo multiplico todas estas variables del término, debo obtener un 1. ¿Sí? Y lo mismo que lo anterior, debo negar o complementar las variables que equivalen a 0 de forma individual, porque si yo en el producto tengo un 0, me convierte todo a 0. Y la idea es que el mini término devuelva como resultado un 1. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Vamos a hacer algo. Vamos a copiar esto acá. Para que se nos resulte mucho más fácil. Bien, tenemos esto. Tenemos que armar el mini término. ¿En qué posición tenemos los mini términos? Mejor dicho, ¿cuántos mini términos tiene la salida de la tabla? 3. Tiene 3 mini términos. Perfecto. Vamos a armar el mini término 1. ¿En qué posición está el mini término? Segunda, tercera y cuarta. Segunda, tercera y cuarta. Perfecto. Vamos a armar la estructura del mini término A por B por C. ¿Sí? Fíjense que es todo lo contrario de lo que había en el anterior. A por B por C.
Y ya después vamos a ir viendo cada caso en particular. Esto también toma la estética en función de ¿qué? ¿De variables o de mini términos? Variable. En función de sus variables. Recuerden que en función de sus variables, a partir de esto yo voy a poder hacer el logograma. Si tengo en función de después de mini términos, no voy a poder, pero sí voy a poder construir la tabla. Perfecto, nos fijemos en la fila número 2, en la fila 1, perdón. Acá donde tenemos el primer mini término. A vale 0, B vale 0 y C vale 1. ¿Qué tengo que hacer? Negarse. ¿Negar C? ¿Por qué tengo que negar C? Ah, no, negar todos. ¿Por qué? Que tiene 0, que no. No, mira, fíjate, vos estás acá en la fila. Tenemos en la posición 1, o sea, en la fila número 1, tenemos el 1. ¿Sí? Acá. Acá estoy posicionado yo. ¿Sí? En la fila 1. En la fila 1 tenemos el 1 acá. Perfecto. Acá A vale 0, B vale 0 y C vale 1. Acá, bueno, hagamos mejor el 1. ¿Y qué me dice la teoría? Si multiplico todas las variables del término debo obtener un 1. Fíjate, yo tengo acá A vale 0, B vale 0 y C vale 1. ¿Qué resultado obtengo si multiplico eso? 0. 0. 0. ¿Es un mini? Es un maxi. Es un maxi. ¿Y yo qué tengo que hacer? Mini. Negar A y B. Un mini. Entonces, fíjate que yo tengo que negar las variables que valen 0. ¿Sí? Tengo que negar A y tengo que negar B. Para que cuando yo vaya a hacer la operatoria, fíjate, esto te va a quedar de esta forma. Como A en su estado original vale 0, pero está negado, B vale 0, pero está negado, y C vale 1, la negación de 0, ¿cuánto es? 1. 1. La negación de 0, 1. Y 1 tengo acá, de C. ¿Cuánto me da todo esto? 1 por 1 por 1. 1. ¿Es un mini? ¿Es un mini término eso? Sí. Sí. Ahora sí. Exactamente, tal cual. Porque fíjense que acá yo lo único que tengo que hacer es fijarme cuál vale 0 y a esa complementarla nada más. No es la gran ciencia. Pero hay que ser estratégicos. ¿Y de dónde saco cuánto vale cada variable? De acá, de la tabla. ¿Sí? Ahora vamos a ver el segundo. Fíjense en la fila número 2, acá. Acá tengo el otro mini. A vale 0, B vale 1, C vale 0. ¿Cuál tengo que complementar? A y C. A y C. Exactamente, porque esas dos son las variables que valen 0. Y ahora sí, ya tengo el mini listo. Vamos al otro. En la fila número 3, acá. El mini de la posición 3. Acá tengo el otro. A vale 0, B vale 1 y C vale 1. ¿Quién tengo que complementar? A. Exactamente, tengo que complementar A. Y se terminó, en este caso, en el caso de esta función, ¿sí?, el armado de mini términos. Obviamente que como acá voy a obtener 1, acá voy a obtener 1 y acá voy a obtener 1, toda la expresión me va a dar 1. Eso es lo que yo tengo que lograr.
Esto es en función de sus variables, ¿sí? Donde trabajo pura y exclusivamente con sus variables. Ahora voy a hacer justamente, ¿qué me falta hacer? En función de mini términos. En función de mini términos. Expresar la función en función de minis. Exactamente. Y ahora, f, sp de a, b y c. Ahora, si los maxis eran en mayúscula, ¿cómo se representan los minis? Minúscula. En minúscula. ¿Y qué índice va a acompañar a las m en este caso, minúsculas? ¿Cuál es el subíndice? 1, Índice 1 más 2, 2. 3. Uy, perdón, acá puse 3. Era 2. Y acá el 3. Siempre tienen que ir en orden. Y esto, chicos, se llama en función de mini términos. Y ahora, sería lo mismo hacer la tabla en función de los mini, ¿o no? ¿Cómo armarían la tabla de esto? ¿Cómo armarían esto? ¿No sería que en la fila 1, 2 y 3 van los 1 y en el resto van los ceros? Tal cual, no lo podría haber expresado mejor. Tal cual como lo dijo la compañera. Exactamente, tal cual. Acá va a ir, bueno, A, acá va a ir B, acá va a ir C y acá va a ir la salida de la tabla. Fila 0, fila 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo vamos a dividir entre 2. Ahora le estoy haciendo para que confirmemos lo que dice su compañera. Acá fila 6 y acá fila 7. O sea que lo que me habían dicho que en la fila 1 debe ir un mini. En la fila 2 debe ir otro mini. Y en la fila 3 debe ir otro mini. ¿Y en el resto, el 0? Sí. Bien. Profe, después de la C, ¿qué dice? ¿Cómo? Después de la C, ¿qué dice? Ah, las F, es F. Ah, ok, gracias. Es F, ya la hago mejor. Ahí está. Y en el resto 0. Ahora, obtuve la misma función que la original, la que yo les di al comienzo. Esto, sí. Hagan una fotografía mental de esto con esto. ¿Es lo mismo? Sí. Sí. Es lo mismo. Si yo resuelvo esto con tabla, la función de SP en función de sus variables, voy a obtener la misma salida. Si yo resuelvo la función como producto de suma en función de sus variables, obtengo la misma salida. Por eso son funciones equivalentes. Nada más que una está más cortita que la otra. Porque eso va a depender de la cantidad de minis y de la cantidad de maxis que haya. En este caso, fíjense que había una gran cantidad de maxis que de minis. Entonces, por eso, al haber más maxis, esta función se hace un poquitito más larga. Y si hay más minis, se hace más grande la de minis. Y si no, también se puede hacer por igual. O hay veces que le va a tocar todo 0 o todo 1. Ahora,
Cuando haya que hacer, fíjense, el logigrama. El logigrama, en este caso, se puede pedir que se haga con la función producto de suma o con la función suma de productos. Obviamente que la cantidad de compuertas involucradas va a ser diferente, porque fíjense que acá tenemos menos términos que este, o sea que este va a ser un poquitito más largo. Pero quieren, y ahora bueno, me gustaría que hagamos los logigramas de esto. ¿Cuál hacemos? ¿Función como producto de suma o como función como suma de productos? Función Suma. como suma de producto. Suma de producto. Es la más cortita. Por eso mismo. Igual, el práctico se viene pesado, ¿eh? Súbalo nomás. No, profe. Sí, ahora lo subo nomás. Porque lo pide Román y Andrés. Bueno, vamos a ver. Hagamos el logigrama de esto. ¿Por dónde comienzo? Fíjense que, ¿qué me conviene más? ¿Las negadas o las que están sin negar? En realidad, fíjense que tengo agrupaciones entre paréntesis. O sea que me conviene hacer la de los paréntesis o no. Hacer después, primero hacer lo que está dentro de los paréntesis y después sumarlos a los tres términos. ¿O no? Porque esto vendría a ser así. Ahí, ahí y ahí. Podría ser este término primero, después hago este y después sumo los tres. ¿Se puede o no? Sí. Obvio que se puede. Comencemos haciendo el primero. Tenemos A, B y C. A, ¿cómo tiene que estar? Negada. Negada. Entonces hago la compuerta de la negación. B, ¿cómo tiene que estar? Negado. Negado. Qué feo que salió esa compuerta. Pero bueno. La C. También negada. No, fíjense que estamos haciendo el primero. Ah, bueno, no. ¿De multiplicación? No, ¿por qué? No tiene nada. No tiene nada, entonces entra por su valor original. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Con estos. Multiplicar. Tengo que utilizar la compuerta de producto. Tal cual. Y ya obtuve el producto de estos tres. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Paso a este o no? Al segundo. Que me dice A complemento por B por C complemento. A, ¿cómo tiene que estar? ¿Negada o no? Sí. Bien, ¿y de dónde voy a sacar la negación de A? ¿Antes de la compuerta o después? Después. Pues, Después, muy bien. Entonces saco acá. Bien. B, ¿cómo está? Sin negar. Original constante. Bien, entonces ¿antes o después de la compuerta? Antes. Antes de la compuerta. Perfecto. C, Tiene que estar negada. O sea, hay negada. que negarlo. Exactamente, pero igual saco un empalme de la entrada original y después lo que hago es la compuerta de la negación. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer con estos tres? Compuerta de producto. Compuerta de producto.
Ahí está. Y ahora... Profe, se sí. nota que no se estuvo estudiando, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se nota que la gente está estudiando? ¿Por qué? Porque todos están respondiendo a las preguntas que usted hace. Y bueno, porque está bueno, porque ya se viene el examen parcial. Claro, eso mismo tenemos que hacer. Exactamente, hay que estudiar. Esto es práctica, chicos, esto se hace con práctica, se le agarra la mano con práctica, o sea, no hay otra. Vamos a hacer este tercero, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿qué me dice? ¿Cómo está A? Negado. Está negado. O sea que fíjense que yo acá, como ya saqué un empalme de A negado para esta compuerta, le puedo sacar otro empalme a este. Ahí, y le mando para acá. B, ¿cómo tiene que estar? Original. Original, en su estado original. O sea que acá fíjense que le puedo sacar un empalme. Y C, Su valor original. en su valor original. Saco un empalme de acá. Ahí. Y ahora, Compuerta de multiplicación. compuerta de producto. Muy bien. Y ahora, La compuerta de suma. la compuerta de suma. Que se va a hacer una gran compuerta. ¿Sí? Ahí y ahí. Y las entradas van a ser este término y este término. Y mi salida va a ser esto. Y se terminó el logograma. ¿Se entendió, chicos, el tema o no? Sí. 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 ¿Todos han entendido? ¿No ha quedado alguna duda, alguna consulta que haya que hacer? No, profe, ninguna. ¿Este tema estuvo más fácil que el otro? La verdad que sí. 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 Es ¿Te gusta cuestión... dibujar, no, profe? ¿Cómo? Que me gusta dibujar. Está bueno, porque bueno, es más, si quieren, una vez me presentaron estos logigramas de forma bien bonita. ¿Por qué? Porque los cables tenían diferentes colores, bien bonitos, bien hechitos, ¿no? Como el profe Sí, que... las originales salieron, profe. ¿Cómo? Salieron originales. Sí, sí, yo tengo menos pulso por ahí para dibujar acá, pero bueno, la idea justamente de la clase era esa, culminar con este tema de logigramas. Bueno, y ya el práctico va a estar subido, ¿sí? Las correcciones van a ser enviadas cuanto antes, ¿sí? Para que después no estemos con apuros y todas esas cosas. De todas formas, yo les voy a contemplar justamente el tiempo que no se enviaron las correcciones por el problema del sistema que uso. Así que bueno, yo les voy a dar el tiempo correspondiente. ¿Sí? Así que no se preocupen, que después no les voy a estar diciendo que presenten de un día para el otro, pero sí dentro de un tiempo razonable para que podamos cerrar las notas del trimestre, porque ya de acá a 2 semanitas ya se cierra el trimestre y bueno, estamos ahí en apuros y en aprietos. Profe, ¿cuándo iba a ser el trimestral? El trimestral, hoy doy fecha. ¿Cómo sería el formato del trimestral? El formato va a ser en fotocopia. Les voy a dar una copia. Me refiero a los cuántos puntos vale cada uno. No, eso, lo que es la valoración de las puntuaciones, nunca las hago para que no especulen. Si hago me saco 6, si no hago estoy desaprobado. Usted tiene que hacer el examen. Ustedes vayan con la idea que tienen que resolver ejercicios. La valoración se la pongo después. ¿Qué tema entran? Todo lo que hemos visto de lógica. Van a ver algunas preguntas teóricas, pero más me voy a abocar a la parte práctica. Bien, ahora... Las teóricas son múltiple choice, profe. ¿Cómo? Que las teóricas son múltiple choice.
Las teóricas las voy a hacer múltiple choice. Sí, 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 exactamente. ¿Dónde está el...? Calendario. Bueno. El 23 va a ser difícil porque sí o sí tienen que salir a practicar para el acto y además nos tenemos que ocupar con los chicos de la ornamentación. El trimestral va a ser vamos a rendir el martes 28 la teoría y el jueves 30 vamos a rendir la parte práctica. Y el recuperatorio va a ser el jueves 6. Y de ahí se terminó el trimestre. Vamos a anotarlo acá. Examen. Instancia teórica va a ser el 28 del 05. Instancia práctica va a ser el 30 del 5. Recuperación. Ahora, chicos, no es que si yo apruebo si yo apruebo uno ya estoy, ¿no? Yo para aprobar sí o sí tengo que tener los dos aprobados. Porque si no voy a la instancia de recuperación. No es que si desapruebo la teoría solamente recupero teoría. No. ¿Sí? Porque el examen es uno solo, nada más que va a estar dividido. Y la recuperación va a ser el 4 y el 5. Ahí están las fechas. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Hay alguna duda, consulta, chicos, hasta ahora? En el chat pusieron una duda, profe. Bien. ¿Cómo hizo la tabla? Bueno, veamos la tabla. La tabla, ¿a esta te referís vos o a esta? ¿La primera o la segunda? La de arriba dice. Esta. Bien. Lo que yo les di al comienzo es la salida de la tabla. Entonces ustedes van a hacer un espacio para la salida y van a poner las variables tales como las colocaban para comenzar a hacer la tabla. ¿Sí? Van a hacer primero, fíjense, van a hacer la operación de potencia para ver cuántos ceros y cuántos unos va a ir para cada variable. Eso se hace normal como ya venían trabajando. Lo único que se disminuye acá es que no hay una expresión para resolver, sino directamente está la salida de la tabla. Pero las entradas de los valores de las variables es como ya venían trabajando. ¿Sí? Vieron que cuando ustedes identificaban cuántas variables tenían la expresión, bueno, y las colocaban en sus respectivas columnas, bueno, esto es lo que se hace acá. Esto es lo que se hace acá.
Es lo único. ¿Sí? Lo único que se hace es eso, colocar las variables, ¿sí?, en cada columna, sus respectivos valores, y después la salida de la función que yo les doy. De ahí en más, todo eso justamente se basa en ver los valores que tienen las variables para armar las expresiones, como suma de producto con producto y suma, y el número de fila. Nada más, es lo único que hay que hacer. ¿Sí? Esto es lo que yo hice. Primero que nada, ya todas las funciones con las que ustedes van a trabajar van a tener la cantidad de variables involucradas dentro de estos paréntesis. O sea que si ustedes ya van a saber de antemano cuántas variables están involucradas y no van a tener que contarlas. ¿Sí? Entonces ustedes, listo, esta función trabaja con A, B y C. Perfecto, tengo una columna para A, tengo una columna para B y tengo una columna para C. Y ahí hago lo mismo que hacía en las tablas anteriores. Pero solamente la parte de la entrada. La parte de entrada de los valores. ¿Sí? De ahí en más, la salida de la tabla y empezar a armar las expresiones. Nada más. ¿Pude resolver su consulta, señorita Serpa? Aguardo su respuesta. Buenísimo. Bueno, chicos, les agradezco principalmente por el tiempo que se han tomado para conectarse a todos. Por la responsabilidad, obviamente se los va a tener muy en cuenta. Los compañeros que no se han podido conectar por diferentes motivos, también no hay ningún problema. Esta clase va a quedar grabada y va a quedar subida. Ya después les voy a compartir el link. Por ahí si quieren consultar algo, ver cómo se hacen algunos procedimientos, lo van a poder hacer. Y nada, voy a estar disponible en la plataforma Slack, ¿sí? Ya les voy a subir yo el práctico el día lunes, en horario habitual de clases. De las 8 de la mañana adelante les puedo subir el trabajo para que lo vayan haciendo y lo vayan trabajando. También no es muy largo, es cortito, pero sí requiere mucho procedimiento como el que vimos el día de hoy. Así que bueno, chicos, si no hay más dudas, no hay más consultas, los voy liberando, así terminan de disfrutar el fin de semana en familia, con sus amigos. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, chicos, gracias a ustedes por haberse Gracias, conectado. profe. Buen fin Chao, de semana. No, profe, nos vemos el martes, hasta luego. Hasta Chao, luego, profe. nos vemos el martes. No, profe.